anteriormente, hermanos, acerca de la voz de alerta de parte de nuestro Dios. La semana pasada hablamos acerca de los árboles verdes, pero que no dan fruto. ¿Sí se recuerdan? Los árboles, mis amados hermanos, que tienen hojas, ¿sí?, que están frondosos, pero que no dan fruto. Y eso, hermanos, hablamos referente a aquellas personas que dicen conocer a Dios o dicen tener su religión. Santiago expresó, hermanos, que no solamente es tener una religión. Dice, si la tal persona no refrena su lengua, la religión de tal persona es vana. ¿Sí? Solamente es eso, es una religión. Amén. Y le decía, hermanos, el Evangelio es más que una religión. Es poder de Dios para salvación. Amén. Ese mensaje, hermanos, de Dios al ser humano para que no se pierda, sino que alcance la misericordia del Señor. Sacándolo, hermanos, de aquel tiempo de oscuridad en que el hombre, si quería, porque, hermanos, esa era la costumbre, esa era, hermanos, lo que había recibido de sus antepasados, ¿sí?, adorar solamente a su Dios, y cada uno de la familia podía tener su Dios en su cuarto según le pareciera bien. Y de esa oscuridad Dios ha hablado que salgamos, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Así que, mis amados hermanos, el Señor espera entonces que cada uno de nosotros dé fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted cree que Dios lo llamó para que usted solamente esté ocupando un lugar? No. Amén. Dios tiene un propósito. Dios no lo llamó para cambiarlo de religión, no. Dios lo llamó para salvarlo de una condenación eterna. Amén. Y por ende, hermanos, la Biblia dice que ahora somos luz en este mundo oscuro. Amén. En este mundo en el cual has padecido afrentas, padecido alguna situación dolorosa, que para muchos hermanos ha sido terrible, pues mucho más terrible va a ser la eternidad sin Dios. Y de eso Dios te quiere librar. Amén. Amén. Así que el tema de hoy, hermanos, es siendo mayordomos de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cómo se titula? Siendo mayordomos de Dios. Bien. Mire, la palabra mayordomo, hermanos, en hebreo, ¿sí?, es zar, y quiere decir aquel que está a la cabeza o encargado de algo. Amén. Esa palabra, hermanos, muchos lo conocemos, porque hablábamos de nuestros mayordomos en los trabajos o en las haciendas o en los lugares donde había una persona encargada. Amén. Y con esa persona teníamos que dirigirnos, o la gente tenía que dirigirse. Esa era la persona designada, amén, para repartir los trabajos. En un rancho, por ejemplo, era un mayordomo y él se encargaba de repartir a todos los trabajadores en su lugar. Así que, mis amados hermanos, eso es, en hebreo es zar, que es el que está a la cabeza, y en griego es oikonomos y epítrofos, que quiere decir mayordomo, dispensador o administrador. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de mayordomía, estamos hablando de administrar, ¿sí? Y esto se refiere a un superintendente o administrador, óigame bien, de los bienes de la casa de otro. ¿Amén? El superintendente o administrador, ¿sí?, que viene de la palabra griega oikonomos, quiere decir aquel que administra los bienes de la casa de otro. Bien, en esta porción, hermanos, del capítulo 25 de Mateo que leímos, o este capítulo, hermanos, es conocido también como el discurso del monte de los olivos. Amén. Fue cuando el Señor Jesucristo ya estaba para ser sacrificado, salió de estar con sus discípulos en la última noche con ellos, ¿sí? Salió en la tarde, se fue al monte de los olivos y allí estuvo hablando con ellos. Ahí, mis amados hermanos,
encontramos que esta declaración va más allá de las preguntas que le hicieron sus discípulos en cuanto a la señal del tiempo de regreso de Cristo. Amén. Se recuerda que en una ocasión le dijeron: Señor, ¿cuándo será el tiempo y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor empieza a darles ahí, hermanos, algunas explicaciones. Pero esta porción, Mateo 25, tiene tres parábolas muy importantes. Aquí, hermanos, estamos siendo instruidos acerca de los acontecimientos venideros y presenta, hermanos, el regreso del Señor Jesucristo en tres aspectos. En primer lugar, mis amados hermanos, su venida pondrá, óigame bien, la venida de Cristo pondrá a prueba la esfera de la profesión cristiana en general. Del verso 1 al 13 es la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Va a poner a prueba. Dice, hermanos, que vendrá, ¿sí? Y 5 de ellas no estarán preparadas. Amén. Va a poner a prueba, hermanos, las 10 vírgenes abarca toda la totalidad del cristianismo. Va a poner en prueba, hermanos, la esfera total, ¿sí? Por eso no solamente es decirnos que somos cristianos. El Señor dice, porque me llamas Señor, Señor, y tú no haces lo que yo digo. Es bien fácil decir, yo soy cristiano, voy a tal o cual iglesia. Pero con esto, hermanos, pone a prueba, esa venida de Cristo va a poner a prueba la realidad de las cosas. 5 de ellas fueron prudentes, 5 de ellas no les importó prepararse, ¿sí? 5 de ellas tomaron en serio las cosas de Dios, 5 de ellos no tomaron en serio las cosas de Dios. El segundo punto, hermanos, es que su venida pondrá a prueba el servicio de cada uno de los creyentes. Verso 14 al 30 es la parábola de los talentos. Va a poner a prueba, hermanos, a todos, ¿sí? Y a cada uno de los creyentes. Y número 3, su venida pondrá a prueba a todas las naciones gentiles. Verso 31 al 46, donde dice que en aquel día serán reunidos delante de él todas las naciones, y como separa el pastor los cabritos de las ovejas, así apartará el Señor en aquel día, y dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, a los de su izquierda, al castigo eterno. Amén. Bien, mis amados hermanos, pero en esta ocasión vamos a hablar del punto número 2. ¿Sí? La parábola de los talentos, que habla acerca, hermanos, de lo que es la mayordomía. Todos somos mayordomos de Dios. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Que somos administradores. Usted no es dueño de su propia vida. ¿Cuántos han escuchado? Bueno, es que es mi vida, yo hago lo que quiero con ella. A lo mejor usted lo ha dicho también. Cuando le han dicho, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Es mi vida, ¿qué te metes? Ups. Pues sí, es tu vida, ¿verdad? Pues déjeme decirle que no. La vida se la dio Dios. Amén. Dios le dio su vida a usted y me la dio a mí también. Así que, mis amados hermanos, entonces, todo lo que usted tiene y yo tengo, viene de parte de Dios. Amén. Amén. Somos mayordomos de Dios. Bien, vamos a hablar entonces acerca de la mayordomía de la vida. La mayordomía, hermanos, es muy importante. Vamos a ver, hermanos, algo. Vaya rapidito a Malaquías, mire bien. Dios había hablado al pueblo de Israel, tenían que hacer algo importante para el sustento de la casa de Dios. Como pueblo, hermanos, compuesto por 12 tribus, ¿quién se recuerda eso? Amén, todos sabemos, el pueblo de Israel está compuesto por 12 tribus, amén. Pero Dios escogió a una de ellas, la tribu de Leví, para servir en todos los aspectos del templo, amén. Desde limpieza, reparaciones, administración del servicio, del culto, todo. La tribu de Leví era la encargada. Nadie más podía entrar a ese servicio. Pero había algo también especial, mis amados hermanos. Todas las demás tribus recibieron su heredad, ¿sí? Su porción de tierra, su solar, su casa, todo, su viña, todos recibieron ellos.
Y la tribu de Leví, hermanos, no tenía nada, ¿sí? Entonces, ¿de qué iban a comer? ¿De qué iban a vivir? Dios les proveyó. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. Decía el estudio, Dios siempre da las cosas, Dios nunca nos deja solos. Amén. Entonces Dios proveyó al pueblo de Leví, a toda la tribu, y les dijo a todo el pueblo, ustedes van a traer sus diezmos, sus ofrendas, y de ahí va a comer toda la tribu, todos los servidores, ¿sí? Desde el menor hasta el mayor. Ellos no iban a tener para sembrar, pero todos los demás iban a traer. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiese sustentarse. Amén. Así es que el pueblo de Israel tenía que ser buen mayordomo en ese aspecto. Amén. En estar trayendo, en estar supliendo las necesidades. Malaquías capítulo 3, verso del 6 al 10, por favor. ¿Alguien puede leerme rapidito? Malaquías 3, del 6 al 10. Amén. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Todo el pueblo. Traed todos los diezmos al alfolí y allá alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Gracias, hermano. Bien. Entonces, aquí, hermanos, Dios había demandado al pueblo, ¿qué era lo que tenía que hacer? Ellos tenían que ser buenos administradores, amén. Para que ellos no tuvieran, hermanos, ningún temor, Dios les dijo, miren, también yo quiero que dejen descansar la tierra. 6 años la van a trabajar y al 7º ustedes la dejan descansar, ¿sí? Pero no se preocupen, ¿qué van a comer? El año 6º yo voy a multiplicar los frutos de su tierra para que ustedes no tengan que padecer necesidad en el año 7º. Amén. Mire bien, Dios está al pendiente de todas las cosas. Qué hermoso es cuando el pueblo de Dios se enseña a depender de Dios y no de lo que puede hacer con sus manos o con su sabiduría o con todo lo que tenga. Cuando el pueblo aprende a depender de Dios, Dios no fallará en hacer su parte. Él les dijo, ustedes no se van a preocupar. Yo voy a bendecirles si ustedes hacen las cosas como yo les digo. Amén. Así es que, hermanos, el pueblo solamente tenía que administrar bien aquello que Dios le daba, ¿sí? Mire bien, no les dijo, vas a traer toda la cosecha, y Dios dijo, les voy a bendecir en abundancia. Solamente la 10ª parte tú traes ahí, de ahí yo voy a bendecir a mi pueblo, porque los levitas de ahí van a sustentarse. Bien, entonces, hermanos, el pueblo falló en ser un buen mayordomo. Dios lo llama a cuentas, porque era necesario. Pero, hermanos, vamos a ver otra parte de definición acerca de lo que es mayordomía. Dice también, hermanos, que es utilizar y es manejar todos los recursos que Dios provee para la gloria de Dios y para el mejoramiento de su creación. La fuente, hermanos, de toda acción de gracias no está en las cosas, sino en nuestra relación con Dios. Aleluya. Cuando usted, mi amado hermano, camina con Dios, hace lo que Dios dice, ¿sí? Usted no da gracias, hermano, porque si Dios le dio o no le dio, sino da gracias porque usted tiene una comunión con Dios. ¿Amén? Cuando la gente empieza a depender de si Dios le da o no le da, la gente no puede, hermanos, expresar gratitud a Dios. Por eso es que a muchos hermanos les es muy difícil tener contentamiento, porque están dependiendo, no es que Dios no me ha bendecido, ¿sí? Esa es una forma de decir, es que Dios no me ha dado lo que yo quiero, porque el simple hecho de que usted se levante es una grande bendición. Pues se levantó porque Dios le está dando el respirar. Amén. ¿Sí nos entendemos? Amén. Entonces, cuando la gente dice, es que Dios no me ha bendecido, quiere decir que Dios no le ha dado lo que quiere. Pero, hermanos, eso le impide dar gracias a Dios. Vamos a Filipenses. Pero lo importante, hermanos, la fuente de acción de gracias debe provenir
de su relación con Dios. Gloria a Dios. Porque ya lo ha trasladado Dios de muerte A vida. a vida. Amén. Y dice Romanos, ahora sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Amén. Amén. Ya no hay, hermanos, temor de que a dónde iré a parar, qué iré a suceder, me irán a sacar de allá. No, ya no hay esa inquietud, ya no hay esa zozobra, ya no hay esa duda. Hay confianza, dijo Pablo, que yo pueda partir y estar con Cristo ya. Amén. Esa es la confianza de nuestro Dios. ¿Qué dice Filipenses 3, 13 y 14? El apóstol Pablo habla de su relación con Dios. Amén. Amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, Ajá. pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias, hermano. Miren bien, Pablo está hablando de todo lo que había tenido que abandonar. Amén. Una buena posición, era un doctor de la ley. Se dice la historia que Pablo era un hombre rico, pero fue desechado por su familia. Pero él dice que él sigue hasta la meta y todavía él quiere seguir hasta la meta. Amén. Alguien más rapidito ahí, capítulo 4, verso 11 y 12. Mire bien, la acción de gracias no depende de si tienes o no tienes. La acción de gracias es tu caminar con Dios. 6:12. Amén. Amén. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, Ujú. quiera que sea mi situación. ¿A qué aprendió? A Contentarse. contentarse. Sé vivir humildemente Amén. y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, Ujú. así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Mire bien, mucha gente dice el verso 13, pero no se pone a ver todo lo que dice Pablo del verso 13. Y está hablando de padecer. Amén. Está hablando, hermanos, de sufrimiento de las cosas por amor de Cristo. Aleluya. Amén. Y no está diciendo, oh sí Señor, si me das bastante, yo entonces te voy a poder servir. No está diciendo el apóstol Pablo eso. Está diciendo, Señor, te doy gracias, estoy contento. Si tengo poquito, estoy contento. Si me das abundancia, Señor, gracias. Dice, para todo estoy enseñado, entrenado. Dice que aprendió a contentarse. ¿Sí? ¿Cuántos han aprendido a contentarse? ¿O están aprendiendo a contentarse? Amén. Es algo que uno tiene que ir aprendiendo. Amén. Gloria a Dios. Yo les digo, muchas veces nosotros en la familia pastoral, ¿sí? El problema es que porque nos ven con un traje, hermanos, piensan que traemos las bolsas llenas de dinero, porque traemos corbata. Amén. Pero bueno, ahorita ya no se usa el dinero en la bolsa, ahora pura tarjeta. Pero se padece, hermanos. Y había veces en que mi esposa me decía, no tenemos nada. Y yo le decía, bueno, fíjate a ver qué hay. Dice, no, pues hay unas 3 papas. Bueno, entonces no digas que no es nada. Aleluya. Son 3 papas, hazlas y se come lo que se pueda. Amén. Aprende a tener contentamiento y a dar gracias a Dios. Amén. Cuando el Señor bendijo a aquella viuda, ¿sí? Con su poquito aceite y su pequeña harina, no se fue así la harina, sino que de ahí le sacaba, Cada día. y luego le sacaba, y luego le sacaba, y Aleluya. ahí estuvo. Amén. Entonces, hermano, esa es la gracia de Dios, y el Señor quiere que nosotros podamos ser buenos mayordomos de Dios, ¿sí? Y es, hermanos, de todo lo que el Señor nos da. Bien, entonces, hermanos, le digo esto para que nosotros podamos tener y entender que la fuente de la acción de gracias, de reconocimiento, no viene, hermanos, por si nos da o no nos da, sino, hermanos, por nuestra relación con Dios. Pero aclarando, hermanos, que no es que no nos dé Dios, ese es un decir solamente, porque el simple hecho de que usted y yo nos levantemos ya es una grande bendición de parte de Dios. Amén. Bien, para todo aquel, hermanos, creyente, la mayordomía se centra en nuestro compromiso con Jesucristo. Amén. En nuestro compromiso con Dios. Cuando Él llega a ser Señor, hermanos,
cuando Cristo llega a tomar, hermanos, control de nuestra vida, ¿sí? Él se transforma en Señor de todo lo que nosotros decimos tener. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. De nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de las finanzas y de todo. Amén. Hay algo, hermanos, que siempre batalla, hermanos, el creyente, el cristiano, y es con la economía. Eso, hermanos, no es desconocido por Dios. Dios lo conoce, ¿sí? Y es por eso que Dios le habló al pueblo y les dijo: no se afanen por el día de mañana, que comeremos, que vestiremos, dónde dormiremos, qué haremos. Dijo, porque los gentiles buscan todo eso, pero Dios sabe que tienen necesidad de eso. Dice, así como las aves no siembran ni cosechan, pero Dios las alimenta. Así como las hierbas del campo que ustedes ven bien hermosas, como florean, como se viste, Dios las viste así. Y un día están así, y a otro día, si a usted no le parece, les mete el machete y las corta y las desecha. Dice, pero Dios le plació vestirlas bien. Dice, entonces ustedes no se preocupen por eso, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aclaro, esto no es para que usted y yo seamos irresponsables o holgazanes y no sustentemos la familia. No está diciendo Dios eso. Está diciendo que cuando viene ese tiempo difícil, usted no tiene que preocuparse, porque Dios sabrá cómo va a sustentarle. Amén. Amén. Bien, entonces, hermanos, llegamos a entender que no somos nuestros, ¿sí? No somos de nosotros mismos, ¿sí? Sino que hemos sido comprados. Vaya rapidito a 1 Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 6. Aleluya. Verso 19 y 20. Somos mayordomos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere que seamos buenos mayordomos. Amén. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 6, verso 19 y 20? Amén. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Gracias, hermano. Mire bien. ¿Cuántas personas habrá escuchado o le recuerda esto que dice, bueno, es que es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que yo quiera? ¿Sí? Y esto, hermano, refiriéndose a todos los placeres que la carne pide. Pero para el cristiano, hermanos, ya no son suyos. Usted tiene que decirle, Señor, toda mi vida es tuya. Amén. Toda mi vida, Señor, es tuya. Dice, vuestro cuerpo. Bien, hermanos, mire bien, verdades que deben ser reconocidas. Acerca, hermanos, de la variedad de todos los dones que hay, ya vimos, hermanos, ¿sí? En Mateo 25, versos 14 y 15 que leemos, dice que el Señor les entregó talentos, ¿sí? Vemos aquí algo, hermanos, que si tenemos algo es porque Dios lo ha dado. Quiero que alguien vaya hasta Éxodo capítulo 31, verso del 1 al 6. Alguien rapidito también me busca Romanos capítulo 12, versos 5 al 8. Y vamos a recordar la escritura de 1 Corintios 12, 11. Y otra persona me busca Efesios capítulo 4, verso 11. Verdades que deben ser reconocidas. Me gusta lo que escribió el salmista David. Dice, Señor, porque todo lo que tenemos es tuyo, lo hemos recibido de tu mano. Amén. Y de tu mano, Señor, te damos. ¿Sí? En tu mano está el dar sabiduría a todos, el dar conocimiento, el hacer las riquezas, todo lo provees tú. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo proviene de Dios. Aleluya. Éxodo capítulo 31, verso del 1 al 6. ¿Alguien lo encontró ya? Amén. Ayúdenle. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Betsael, hijo de Uri, hijo de
Ur de la tribu de Judá, y lo he llamado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, Amén. para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, Ajá. y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Amén. Mire bien, dice que él puso sabiduría, entendimiento para hacer proyectos, para hacer diseños, para trabajar en plata, en oro, en bronce, en costura, en hacer todo eso. Dice, Dios proveyó, hermanos, a aquellos varones sabiduría y entendimiento. Ellos no lo tenían, Dios les dio para que ellos pudiesen hacer toda la obra de Dios. Así que, hermanos, ellos ya no se podían jactar de que ellos habían adquirido aquello por conocimiento propio. Fue algo que Dios les dio. Así que, hermanos, aquí vemos que si algo tenemos es porque Dios nos lo ha dado. ¿Sí? Todo lo que el hombre tiene hoy, toda su sabiduría, todo el talento que usted puede tener, las habilidades que usted puede tener, todo Dios lo ha proveído. Dios se lo ha dado a usted. Y usted solamente tiene que ser un buen mayordomo delante del Señor. Usted es un buen cocinero, usted es un buen administrador, usted, todo lo que usted hace, Dios lo ha provisto, y solamente usted puede ser un administrador de la gracia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 12, versos 5 al 8, hablando ya acerca, hermanos, de los dones de la iglesia. Siempre que hablamos, que predicamos, tenemos que hablar a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la cual tiene que ser edificada en conocimiento, en sabiduría, en su caminar cada día. Y nos habla, hermanos, en Romanos capítulo 12, verso 5 al 8, que todos los dones, conforme hayan recibido, así tienen que administrarlos. Amén. Romanos 12, 5 al 8, alguien por favor me ayuda. Amén. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén, gracias. Como cuerpo de Cristo, hermanos, tenemos diferentes dones, pero esos dones, hermanos, Dios los repartió. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11. Por medio de su Espíritu, Dios provee esos dones, hermanos, y nosotros solamente venimos a ser administradores, mayordomos, aleluya, de Dios. Amén. En todas las cosas. Usted como ama de casa es una buena mayordoma delante del Señor. Como trabajador usted es un buen mayordomo, pero la iglesia también debe ser un buen mayordomo de los dones que Dios da. Amén. ¿Alguien le puede leer? Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, hermanos, todos estos dones Dios los ha dado, y solamente espera que nosotros podamos administrarlos sabiamente. Efesios 4:11 dice que Él, el Señor Jesucristo, constituyó o estableció, hermanos, a quienes habían de dirigir e instruir a su iglesia, ayudarla a forjarse, a prepararse. Efesios 4:11, ¿alguien lo encontró? Amén. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén, gracias. Mire bien, hermanos, los 12 apóstoles el Señor los llamó. Amén. Ellos no se apuntaron solos, ellos no levantaron la mano y le dijeron, yo Señor, yo. No, Él los llamó y los instituyó y los preparó. Amén. Y ¿sabe qué, hermanos? No llamó a gente que en la sociedad fuera muy relevante. Llamó a hombres del vulgo, dice la Escritura. Y después, cuando ellos andaban predicando, dice que les reconocían. Dice, ¿cómo pueden tener estas palabras? Y sabían que habían andado con Cristo Jesús.
Ellos, hermanos, entonces fueron llamados por Cristo, ¿sí? Ellos no tomaron la iniciativa, fue Cristo quien los llamó, los equipó y los envió. Amén. Entonces, hermanos, los dones solamente debemos administrarlos porque somos mayordomos de Dios, todo lo que tenemos. Bien, otra cosa importante, hermanos, los hombres son mayordomos, no son dueños. Vamos a Mateo capítulo 21, verso 33 al 41, y alguien me busca Lucas capítulo 19, verso 13, y alguien más, Primera de Pedro capítulo 4, verso 10. Los hombres son mayordomos, no son dueños. ¿Amén? ¿No amén? Bueno. Veo como que dice, pastor, ¿usted qué nos está diciendo? ¿Usted es dueño de su vida? ¿Puede hacer blanco un solo cabello de su cabeza? Yo no me puedo poner los que ya se me cayeron. Entonces, son mayordomos, no son dueños. ¿Amén? Bien, ¿qué dice Mateo capítulo 21, verso 33 al 41? Alguien ayúdame a leer. 21, 33 al 41. Amén. Oído otra parábola, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallados. Ajá. Cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Amén. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a uno apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo entre sí, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Buena pregunta. Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Amén, gracias. Dice, ¿qué hará? Y ellos contestaron, dice, bueno, pues les va a quitar la heredad a los malos y les va a dar a otros que puedan darle sus frutos a su tiempo. Somos administradores. Bien, Lucas capítulo 19, verso 13. Los hombres son mayordomos, no son dueños. Amén. 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 Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. No eran de ellos, ¿sí? Sino que Dios se los había dado. Amén. Los hijos que Dios les da a ustedes no son de ustedes, son de Dios. Dios se los da para que los administren bien, no para que los malcríen, para que los eduquen, los enseñen a ser personas de bien. Esa es su responsabilidad. No se los dio para que diga, ay, qué bonito mi niño. No le va a pasar nada a él, no. Que no sufra, que no llore, no. No se lo dio para que lo tenga malcriado y consentido. Se lo dio para que usted lo eduque en el temor de Dios. Porque tiene un alma y de esa va a responder un día. Amén. Usted solamente cuando Dios le tome cuentas a usted, le va a decir qué hiciste con ese niño que yo te concedí. No son suyos. ¿Sí? Dios permitió que usted los pudiera disfrutar, pero un día el Señor también le va a decir, ¿qué hiciste? Ay, Señor, pues es que yo no quería verlo llorar, Señor. Yo le resolví todos sus problemas a mi niño. Mal hecho. Bien, les dio 10 minas y se fue lejos. Quiere decir que va a regresar. Amén. Va a volver. Y cuando vuelva va a hacer cuentas con cada uno. Cada uno de los dones, talentos, bienes, etcétera, son dados por Dios. Y Él espera que se haga buen uso de ellos, que le den gloria a Él y que sean de bendición para los demás. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Amén. Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros,
como Amén. buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Gracias, hermano. Mire bien. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Sí? Como buenos administradores de la gracia de Dios. La iglesia es importante para Dios y Él espera que su iglesia pueda saber y entender que debe ser buen mayordomo. Bien, para finalizar, por lo tanto, hermanos, se requiere fidelidad. 1 Corintios 4:2 y 1 Timoteo 4:12 y 2 Timoteo 2:5 y 11. Corintios 4:2. 1 Corintios 4:2. Por lo tanto, hermanos, se requiere fidelidad. Amén. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gracias, hermano. ¿Usted ha sido bendecido por la gracia de Dios? Amén. Amén. Dios solamente espera que sea buen administrador. Amén. 1 Timoteo 4:12. Amén. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, Ujú. conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, se requiere que seas fiel. 2 Timoteo 2:5 y luego el verso 11. Amén. Amén. Lea, por favor. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ujú. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Gracias. Sí. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo: sé fiel a tu llamado, sé fiel al don que Dios te ha dado, porque un día el Señor va a tomar cuentas. Bien, mis amados hermanos, como entonces mayordomos, la Biblia dice que Dios espera que seamos fieles y buenos administradores, porque un día va a venir. Acerca de la mayordomía hay muchas enseñanzas. El Señor dice que será su venida como aquel hombre que se fue lejos, y dejó encargado a uno de sus mayordomos, y habló de uno que podía ser infiel. Dijo, bueno, un mayordomo, dijo, mi Señor tarda en venir, se fue de parranda, de fiesta, se portó mal con sus compañeros, dice, y de repente llegó su amo y lo encontró en mal estado. ¿Sí? Entonces, Dios espera que nosotros seamos buenos mayordomos. Termino en 1 de Pedro 1:12. Dice Pedro que aquellos hombres que hablaron antes, o sea, todos los escritores, profetas del Antiguo Testamento, estaban administrando lo que ellos tenían, lo que Dios les había dado para nosotros en este tiempo. Póngase de pie por mientras, aquí voy a terminar. 1 de Pedro 1:12. Yo se lo voy a leer. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ¿qué hacían? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado, ¿qué cosa? El Evangelio. Óigame bien, entonces esto es una buena administración de las cosas de Dios. Dice, o que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos estaban administrando, hermanos, las cosas que Dios les había dado, y las estaban administrando para nosotros. Y se requiere de nosotros que seamos buenos administradores. Amén. Vamos a orar. Yo le invito a que usted cierre un momentito sus ojos y vamos a orar, siendo mayordomos, buenos mayordomos de Dios. Cierre un momento sus ojos, empieza a orar. Imagínense que el Señor regresa y empieza a hacer cuentas con cada uno de ustedes. Y le dice que se presente porque hay que hacer cuentas.
Según el Nuevo Testamento, los servidores de Dios son los mayordomos o dispensadores que Él ha puesto en la iglesia. Con ello, todos los creyentes son dispensadores de la gracia y de los dones que Dios les ha confiado. Aleluya. Lo que se demanda de cada uno es que sea fiel, porque llegará el día en que deberá rendir cuentas de su buena o mala administración. Yo le invito a que usted medite sobre lo que Dios le ha confiado a usted y cómo está usted administrando lo que Dios le ha dado. Porque un día el Señor le llamará. Gloria a Dios. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te comportaste? ¿A qué horas llegaste a los cultos? ¿Les diste seriedad o no los tomaste en cuenta? ¿Atendiste a mi llamado? ¿Cómo te comportaste como administrador? Es importante porque un día vamos a estar delante del Señor dando cuentas. ¿Qué tan serios fuimos en sus asuntos? Si nos gusta la seriedad en la empresa en que trabajamos, mucho más serio es la empresa de Cristo. Amén. Pero Él requiere voluntarios fieles, Aleluya. que han reconocido que les ha sido dado un don especial, la salvación del alma, y que por amor y gratitud han pasado al reino de los cielos para servir a su Señor sin trabas. Dijo el Señor, poniendo la mano en el arado, no voltees para atrás. Padre, gracias por tu palabra, Señor amado. Gloria a Dios. Señor, que nos habla acerca de la mayordomía, de ser buenos mayordomos. Pero es importante entender, Señor, primero, Señor, que debemos despojarnos, Señor, de todo egoísmo, Señor, al pensar que algo es nuestro, Señor. Porque es nuestra tendencia natural. Tu palabra dice, Señor, viendo al hombre, Señor, cómo da el nombre a sus tierras y cómo hace esto y hace aquello, y al último él se va, y aquellas tierras quedaron sin dueños, sin nombre y sin nada, siendo el hombre solamente un peregrino sobre la tierra. Aleluya. Señor, ayúdanos a entender eso, Señor, y a querer ser buenos mayordomos de todo lo que tú nos has dado. Señor, buenos mayordomos en nuestro hogar, buenos mayordomos en nuestro trabajo, Señor amado, donde nos sustentamos, pero buenos mayordomos en tu iglesia, con los dones que tú has dado a cada uno. Señor, para adorarte, para servirte, con algún talento natural, Señor, con un don que tú has dado, con lo que tú, Señor, has provisto, Señor, que podamos honrarte y glorificarte. Aleluya. Padre, muchas gracias. Y gracias, Señor amado, porque tu palabra es hermosa, es, Señor amado, eficaz, y nos enseña, nos instruye. Padre glorioso, haz que tu palabra pueda ser de bendición a cada corazón, y les bendiga y les fortalezca, y lleven en su mente, Señor, que un día tú les dirás, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Pero también va a ser triste para aquellos que enterraron su talento y no lo pusieron a trabajar. Señor, que no suceda eso en nuestra vida. Ayúdanos. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Te ruego que lleves con bien a cada vida, Señor amado, cada vehículo que sale con los hermanos, con los amigos, con las visitas, llévales con bien hasta su hogar. El día de mañana, Señor, según las condiciones del tiempo, tú sé con ellos, bendiciéndolos, guardándolos, Señor, en su trabajo. Amén. Padre glorioso, yo les pongo en tus manos, porque en tus manos están seguros. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga y Dios me les guarde. Dios bendiga su trabajo, su negocio, su hogar, su familia, su casa, sus hijos. Dios bendiga todo lo que tiene. Ámese, perdónese, sopórtese, porque Cristo viene y no nos queremos quedar. Amén. Le amamos en el amor de Cristo. Muchas gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Salude a los hermanos, salude a las visitas y dígale qué bueno que viniste. Y si tienes oportunidad, te seguimos esperando.